Dios, qué locura el ruido que se escuchaba arriba. Hoy se siente de todo corazón hacer este vídeo. Llevo 3 días en Canarias. Obviamente esta decisión no es simplemente un cambio de lugar, un cambio de trabajo. Va mucho más allá y eso es una de las primeras cosas que quiero traerte con este vídeo. El significado que le doy a la vida es mucho más profundo de lo que normalmente los seres humanos le damos. Creemos que hemos venido a este mundo a vivir, tener una carrera, para crear una familia, para tener un trabajo, para tener una estabilidad, para tener un control de quiénes somos, de lo que vamos a llegar a ser y quiénes hemos sido. Siento que desde hace mucho tiempo atrás se tomó la decisión firme de querer dejar de controlar quién era, de querer dejar de identificarme con quién había sido y de dejar de querer saber quién voy a ser. Eso representa venirme a Canarias, ese soltar el control, ese entender que no somos lo que creemos ser, sino que somos aquello que aprendemos a reconocer dentro de nosotros mismos, que no hemos venido a crear la vida de ensueño, la casita de muñecas que tu ego ha querido construir durante toda tu vida, sino que hemos venido a ser esa luz del mundo que tiene la capacidad de transmutar todo ese dolor, todo ese miedo, toda esa angustia, todo aquello que hemos estado sosteniendo a lo largo de toda nuestra vida. Tenemos esa capacidad de alquimia y desde ese lugar es desde donde creamos la realidad que somos. Ha sido un tema bastante complicado para mí y no es sencillo, creo, porque al final muchas veces tu entorno no acompaña esa forma y está bien porque justamente es lo que se requiere para que tomes la decisión absoluta de tomar ese camino, de comprender que no necesitas la aprobación del mundo, sino que lo único que se requiere es que tengas la fe y la convicción de aquello que no estás pudiendo ver para darte cuenta de que tú eres el que tiene la capacidad de crear, que nunca se trató de que tú vieses afuera lo que querías, sino de que tuvieses la certeza y la convicción de que aquello que querías ya era en ti, que a través de eso tú eres el que lo manifiesta, tú eres el que lo crea. Así que sí, obviamente creo que muchos de los que estamos en este camino más espiritual no hemos tenido o no hemos sentido dentro de nuestra propia percepción ese apoyo. Algunos sí, otros no. En mi caso, por ejemplo, siento que no es el tema de conversación rutinario en mi familia, no es algo común. Creo que hay ciertas personas en mi familia que sí, como que pueden hacerse una idea de por dónde estoy yendo, pero a lo mejor le tienen miedo, o a lo mejor no quieren llegar a creer al 100%, o a lo mejor se van a la religiosidad. Eso también es otro tema que ya tocaré. El ser humano siempre ha estado en busca de la verdad, que era aquello que le iba a dar la seguridad y el control suficiente. Y utilizamos la religión, utilizamos la filosofía, utilizamos un montón de dogmas, utilizamos un montón de herramientas que se nos han dado, creyendo que son el único mapa, la única verdad, cuando en realidad simplemente son herramientas. Son diferentes puntos de vista, diferentes prismas por los cuales poder llegar a ser conscientes de la verdad que rige en nosotros. Creo que está siendo un camino hermoso. Siento de verdad de corazón que hay una parte de mí que quiere compartir esto con el mundo y por eso mismo se está haciendo este vídeo. He tenido muchísima resistencia, como si yo viniese a explicarte o a enseñarte lo que es el mundo, cuando en realidad soy la primera que está eligiendo caminarlo. Pero sí que es verdad que siento que este mensaje es muy poderoso, siento que todo el mundo necesita escuchar esto. No somos lo que creemos ser. Ahí está el dilema. Creemos ser una cosa cuando en realidad no somos eso. Nos hemos creído nuestra propia historia, nos hemos creído nuestro propio paradigma y a través de eso estamos proyectando todo ese dolor, toda esa culpa, todo ese conflicto, todo ese juicio, todas esas guerras, todos esos bandos, todo lo que se está viviendo en el mundo es únicamente un reflejo de lo que estamos siendo por dentro, del caos interno que como sociedad estamos cargando, de todo ese dolor que no hemos sabido sostener en nuestra vida, que por lo tanto estamos creyendo que a través de proyectarlo con el mundo, son ellos los causantes de nuestro dolor, son ellos los causantes de nuestra furia, de nuestra ira, de nuestra tristeza. Creemos que el mundo es el causante de nuestros problemas, pero no tenemos la suficiente responsabilidad como para darnos cuenta de cómo verdaderamente funciona este mundo. Lo primero fue el verbo y el verbo era Dios. Hay varios estudios, esto yo no sé ya qué decir porque en realidad como que en una temporada de mi vida creí que el pensamiento iba antes que la emoción. Ahora ciertos podcasts y ciertas investigaciones que estoy leyendo te dicen lo contrario, que la emoción es lo primero y luego el pensamiento. Otras te dicen que es simultáneo, al final da igual. Pero tu emoción, todo ese pensamiento va acompañado de una emoción que tú estás sintiendo y esa emoción tiene la capacidad de crear. El verbo era Dios. Dios es el verbo, aquello que tú crees ser, es aquello que tú verás proyectado en tu vida. Si sientes que tu vida está en desalineación, si tú sientes que hay mucho dolor en tu vida, si tú sientes mucha incongruencia en tu camino, esa incongruencia no es fuera, es dentro de ti. Todo eso que tú estás sintiendo contigo mismo es lo que estás viendo reflejado en el mundo. Y creo que esa es la primera cosa que el ser humano necesita empezar a reconocer, dejar de culpar al mundo y empezar a ser consciente de qué es aquello que está sosteniendo en sí mismo para poder empezar
empezar a liberarse, para poder empezar a liberar al mundo de toda esa ilusión, de toda esa percepción errónea a través de su propia liberación. No se trata de hacer más cosas afuera, no se trata de encontrar tu propósito aquí mundano, aquí vamos a ser billonarios, vamos a tener el coche de nuestros sueños, vamos a tener... No, o sea, sí, no. Hermano, el mundo material es una consecuencia del mundo interno que tú sostienes contigo mismo, por lo tanto, deja de poner el foco en lo que quieres afuera y empieza a ser consciente de qué te está reflejando el mundo afuera y por consecuencia estás sosteniendo dentro de ti, que es aquello que tú debes liberar aquí dentro a nivel energético, para que por añadidura afuera se exteriorice ese cambio, esa paz, esa alineación. Gracias por estar viendo este primer vídeo. Creo que este va a ser como la introducción que quiero empezar a crear aquí en YouTube. Siento que quiero traerte la espiritualidad real, siento que quiero traerte lo que representa encarnar día a día un proceso de desidentificación, un proceso de liberación, técnicas que utilizo para ser. Esa sería la palabra. Así que nada, espero que estos vídeos os gusten. Si resonáis con este mensaje, si de verdad estáis sintiendo que esto no está siendo casualidad que os llegue, sería hermoso que os suscribierais, que dieseis like a este vídeo y que de verdad os permitáis encontrar el camino en vosotros mismos, porque nadie de fuera os va a poder decir lo que ya es en vosotros. A veces queremos que el mundo nos dé las respuestas cuando somos nosotros mismos los que nos tenemos que aperturar a recordar esas respuestas que ya son en nosotros. Os mando un beso enorme.